continuación, que es el abordaje del nódulo tiroideo. Y un poquito de cáncer de tiroides, ¿de acuerdo? Algunas caras conocidas. Vamos a empezar. Soy el doctor Felipe Jiménez. Cualquier duda o pregunta, con toda confianza, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con antecedentes históricos. Esto es el nódulo tiroideo, o más bien la descripción de la tiroides, va desde Galeno. Galeno empieza a hacer disecciones, no llamadas así, en perros, y encuentra un tejido a nivel de la tráquea de los mismos. No tiene nombre, nazca por ahí de 1490, Da Vinci, junto con un grupo de anatomistas, empieza, pide una bula papal al Papa Julio II para que le dejen diseccionar cuerpos. Y la consigue logrando la autorización para diseccionar 30 cuerpos, ¿de acuerdo? Esos cadáveres agarra, los disecciona y encuentra en el cuello a nivel de la tráquea un tejido blando que le empieza a llamar glándula laringia, ¿de acuerdo? Empieza a describirlo como tal, pero sin idea de la función de la misma. Y luego tenemos al padre de la Salio, en su tratado de anatomía, describe el mismo tejido, ya le pone que es un tejido pues glandular como tal, y se empieza a hacer como la idea de que sirve para lubricar la tráquea, para lubricar la garganta, pero no la función tal del dog, ¿de acuerdo? No se piensa en eso. Más adelante, Walton, seguramente lo conocen, no lo ubican por los conductos, ¿de acuerdo? Igual agarra y es el primero el que le da un nombre como tal, que utiliza como base la forma. Recuerden que la tiroides tiene una forma de un escudo y se le llama tireos, ¿de acuerdo? Tiroides, ¿vale? Obviamente también la descripción del cartílago tiroides no están cerca, ¿de acuerdo? Hay una distancia anatómicamente importante entre el cartílago tiroides y la tiroides como tal, ¿de acuerdo? Pero lo puedes usar como referencia para guiarte e encontrarla, ¿de acuerdo? Él la describe y también le da la función de una glándula secretora buscando el apasionado de la anatomía, llamémosle microscópica, empieza a buscar hacia dónde descender más que los vasos, ¿de acuerdo? Las arterias tiroideas, pero hasta hay un ligamento posterior que luego que va a ser importante en la exploración física, es el ligamento de Berry, pero hasta ahí, ¿de acuerdo? Después tenemos al padre de la cirugía de tiroides, que es Theodor Ocher. Ocher encuentra una serie de casos de ocios, sobre todo, lo que le gusta, y empieza a hacer experimentos, sobre todo en animales, y en animales les quita, hace unas tiroidectomías radicales, que siendo totalmente puristas, una tiroidectomía total no existe, porque siempre va a haber un remanente de tejido tiroideo funcional o poco funcional, de acuerdo, y se da cuenta que estos animales empiezan a fallecer, ¿de acuerdo? Empiezan con astenia, dinamia. Entonces se le ocurre, bueno, ya le quité la tiroides, vamos a quitarle ahora la mitad, vamos a ver qué pasa, vamos a quitarle un cuarto. Y empieza a hacer estos experimentos en perros, sobre todo. Y se le ocurre, la verdad es que qué imaginación, ¿no? De los antecedentes de la medicina, decirle, bueno, pues la voy a poner, yo creo que dio la cápsula de la tiroides similar a peritoneo. Dijo, pues vamos a dejar la mitad de la tiroides en peritoneo. ¿Qué creen? Pega, funciona y no fallecen esos animales. Siguen teniendo sus funciones tiroideas pues reguladas. Recuerden que la hormona tiroidea es el catalizador super. Se va a encargar de catalizar, de darle la velocidad, de bajar la velocidad, sobre todo las reacciones enzimáticas que van a derivar a metabolismo, ¿vale? Y funcionan entonces muchos de los instrumentos que usamos para cirugía de tiroides llevan el epónimo de Ocher, ¿de acuerdo? Ahora vamos, no podemos hablar de algo si no lo definimos, ¿de acuerdo? Las definiciones van a variar. Si le preguntan al clínico, el nódulo tiroideo es ese aumento de tamaño a nivel de la glándula tiroides. Si le comentas al ultrasonografista, es aquel crecimiento a nivel de tiroides donde hay una disociación del tejido heterogéneo del parénquima tiroideo. Y si le preguntas al patólogo, ay, sí, después de tomar una muestra hay un cambio histológico, ¿de acuerdo?
Pero vamos a tener en esta definición ese crecimiento normal del tejido tiroideo, detectado por el examen físico o imágenes radiográficas. Y finalmente, confirmado por ecografía. ¿De acuerdo? Entonces, estamos tratando de integrar, pero aquí lo importante es que nosotros nos llevamos por una legislación, ¿de acuerdo? Así como hay normas de todo, lo siguiente en el eslabón de la legislación son las guías de práctica clínicas, que son súper importantes. Lo mínimo indispensable que te van a preguntar de tu tratamiento al paciente es, ¿seguiste la guía de práctica clínica? ¿Lo hiciste? Digo, si hay norma oficial, pues es mucho mejor, porque es la que nos rige a todo el país, ¿no? Puedes estar en Baja California y puedes estar en Quintana Roo, y es la misma norma oficial, ¿de acuerdo? Entonces, la guía de práctica clínica del CENETEC del 2007, que es la última actualización, lo define así: nódulo tiroideo es un aumento focal del volumen o consistencia localizado en la tiroides. Me habla de la cuestión clínica en el momento que dice que se detecta por palpación o mediante estudios de imagen, ¿de acuerdo? Y cuyas características permiten su distinción del resto del parénquima. Y pueden ser únicos o múltiples, que fue el último que nos faltó agregar, ¿de acuerdo? Toma las tres definiciones y las consolida en una sola, ¿de acuerdo? Ahí, sigamos. Vamos a ver la etiología. Las principales causas de los nódulos tiroideos las podemos dividir en benignas y en malignas. Benignas puede ser un bocio multinodular, una tiroiditis de Hashimoto, quistes coloides simples o hemorrágicos, un adenoma folicular, un adenoma de células de Corton, y malignos, carcinoma papilar, folicular, medular, anaplásico. Linfoma primario de tiroides, que es rarísimo, pero puede ocurrir. O una metástasis a tiroides, que también son raras, pero ocurren. Como por ejemplo en un melanoma, como por ejemplo en un cáncer de esófago, como por ejemplo en un cáncer de pulmón, que son los principales que dan metástasis a tiroides. ¿De acuerdo? Entonces sigamos. Bueno, no, nada sería de la medicina si no tuviéramos la epidemiología para ver el impacto de esto. La cirugía de tiroides no está, el cáncer de tiroides no está localizado en las primeras 3 causas de cáncer, ¿de acuerdo? Pero sí está localizada dentro de las primeras 10, dependiendo de que lo busques. Pero cuando esas causas las mandas a patologías oncogénicas de sistema endocrino, ¿qué creen? Es la primera, ¿de acuerdo? Por eso la importancia. Y vamos a tener que de los nódulos tiroideos el 95% van a ser benignos. Solamente un 5% van a ser malignos. Acuérdense, como en las clases de clínicas médicas, operaciones, todo aquello es aumento de tamaño. Lo mismo, nódulo no es sinónimo, porque ya vimos la definición de cáncer, ¿de acuerdo? La prevalencia mundial es del 60% de la población. Hay series muy interesantes, sobre todo en estudios cadavéricos. Hay una regla curiosa que dice el 80-80. ¿Qué es eso? Que a los 80 años el 80% de la población tendrá un nódulo. ¿De acuerdo? Y ahí surge la primera teoría de la formación de los nódulos tiroideos isopatológica, que es el uso del tejido de acuerdo a la producción. Así como hay una teoría de la reserva pancreática, hay una teoría de la reserva tiroidea, de acuerdo, se va gastando con el tiempo. Entonces, esto ha creado mucha controversia porque dicen que a lo mejor los nódulos tiroideos pueden ser normales en la población sin tener que ser. ¿Sale? La prevalencia en México hay del 30 al 60%. Pero ¿por qué del 30 al 60%? Bueno, antes de 1964, había un 60% de nódulos tiroideos en México. Se dan cuenta de esto, se percatan, sí, obviamente estamos regidos por la Organización Panamericana de la Salud y por la OMS, y le dice, ¿sabes qué? Algo te está faltando. Como país en vías de desarrollo, tienes que hacer algo por esto. ¿Qué creen que ocurre? Se da un decreto para ayudar la sal. La sal, a partir de 1964, se empieza a ayudar. Inmediatamente después se ve el impacto epidemiológico. Del 60 baja al 30%, ¿de acuerdo? Es directo. Recuerden que una de las predisponentes es la deficiencia de yodo, sexo femenino, que va avanzada, y obviamente la radiación. Haber estado en situaciones, en lugares donde hay actividad nuclear, Laguna Verde, y en catástrofes grandes como Chernobyl, Fukushima, pueden ocasionar esto, ¿de acuerdo? Del 3 o el 7% se va a identificar por la clínica. Agarra, va a tu paciente, lo revisas,
y haces tu exploración manual o monomanual o bimanual de cuello y ahí encuentras un aumento del volumen. Regularmente son hallazgos, no es porque tenga el paciente alguna sintomatología, simple y sencillamente lo encuentras y decides, bueno, voy a buscar el nódulo tiroideo. Actualmente ya no es así, actualmente se encuentran más de un 20 o un 76% por imagen. Ocurre un fenómeno muy extraño, ¿no? Estamos dejando a un lado la clínica. Y no solamente a nivel de otorrino, sino todas las especialidades médicas, ¿de acuerdo? Y se decide, ¿sabes qué? Bueno, hay cosas que tienen sentido y hay cosas que no lo tienen. Por ejemplo, tiene faringitis, hazme un ultrasonido, ¿no? O, peor aún, un exudado faríngeo. No, retomemos nuestro tema. Haces un ultrasonido de cuello, no vas a encontrar en alguna situación que te llame la atención, a lo mejor le das la atención al paciente, esa no es nuestra finalidad, pero encuentras de hallazgo, ¿de acuerdo? Por eso es el aumento de la incidencia de los niños. Y 50% de estos no van a tener ningún antecedente familiar de nódulos tiroideos, de enfermedad de tiroideos, y algunos ni siquiera de patologías oncológicas, ¿de acuerdo? Entonces, ya les dije una teoría, vamos a ver la siguiente. Prevención de la estirpe monoclonal multifactorial. Hay un factor de crecimiento tiroideo que se va a basar en la producción de la TSH. ¿Se acuerdan dónde se produce la TSH? En la de la hipófisis, y de ahí estimula el tejido. Y este crecimiento tiroideo, este factor de crecimiento tiroideo, y esta hormona de estimulación de la tiroides va a regular la plasticidad folicular para la reproducción de las mieles. Y ahí entramos a nuestros conceptos de siempre, displasia, anaplasia, hipertrofia, hiperplasia, ¿de acuerdo? La plasticidad folicular se mantiene regulada mientras se mantengan en equilibrio estas dos proteínas, el factor de crecimiento y la hormona estimulante ¿de acuerdo? Hay otra vía, que es la vía alterna, y se basa en esto, en el crecimiento del estroma tiroideo. Acuérdense que al principio las células en mitosis empiezan a diferenciarse y son, entre comillas, células madre. Y entonces tenemos los ambientes genéticos, los ambientes externos, ciencia de yo, como tabaquismo, donde se encuentran, seguramente lo saben, más de 300 que sustancias oncogénicas y los anticuerpos. Y ahí van a repercutir totalmente en dos situaciones, en la producción de TSH y en las tiroideas, porque al dañarse el estroma no se está produciendo suficiente T3 y T4, por lo que se libera más TSH, pero si hay un daño a nivel del tejido del estroma, pues hay tiroideas, lo cual esta disociación, esta falla en este mecanismo de regulación va a causar la nodularidad, ¿de acuerdo? Entonces también tenemos esta teoría que es el factor de crecimiento epidérmico y el factor de crecimiento transformador beta. Ambos se tienen que mantener en equilibrio para lograr la proliferación celular. El factor de crecimiento epidérmico estimula el crecimiento de las células tiroides, mientras que el factor de crecimiento transformador beta se inhibe. Esto regulado por las mutaciones en la proteína G, que es la que se encarga a través de membrana de la transporte y liberación de las hormonas, y el gen RAS logran este equilibrio de la proliferación celular. Cuando hay algún daño en algo de este nivel, es cuando tenemos nuestros nódulos, ¿de acuerdo? Y puede ser por la falta de aporte vascular local al nódulo, lo que origina la necrosis, una cicatrización, degeneración quística y la formación de tabiques fibrosos que van a aislar las áreas nodulares. Afortunadamente, cuando tú tienes tejido fibroso, ¿qué tienes? Tejido totalmente diferenciado. Por eso van a encontrar que cuando tú encuentras, más bien cuando tú, van a encontrar que cuando en un ultrasonido hay lesiones espongiformes, regularmente son benignas, ¿de acuerdo? Porque es tejido fibroso, al final de cuentas está totalmente diferenciado, ¿sale? Bueno, vámonos al cuadro clínico, a las manifestaciones clínicas. ¿Qué voy a hacer yo? Pues lo más importante, tu historia clínica, siempre, ¿de acuerdo? Ya sabes de memoria, tu norma oficial 004 y todas estas cosas, ¿no? Bueno, sí sirve, ¿de acuerdo? Primero, nuestros antecedentes familiares, patología tiroidea, neoplasia endócrina y poliposis colónica, ya saben, NEM2, A y B, ¿sale? El interrogatorio,
El interrogatorio, sobre todo, vas a buscar, les decía que rara vez son clínicas, rara vez dan alguna importancia. Pero cuando dan importancia, aguas, algo está cambiando y algo tengo que detectar inmediatamente. ¿Cómo podrían ser disfagia? Recuerden que por ahí pasa el nervio laríngeo, disfonía, por lo mismo, ¿de acuerdo? Sensación de cuerpo extraño o globus faríngeo, ¿vale? Algo me está incomodando para pasar, o siento que algo me pesa en el cuello. Y la mayoría, 90%, algunas series hasta 98%, se presentan asintomáticos, son hallados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué le voy a hacer a un nódulo tiroideo? Primero tengo que recordar la fórmula de la, ¿qué es la tiroides, no? ¿Cuánto mide? Es como alineación de soccer, 4-4-2, ¿de acuerdo? 4 centímetros por 4 centímetros. Ahí me estoy exagerando para que se me lo queden más fácilmente. Realmente son 4, 3 y 2, ¿de acuerdo? Ese es el tamaño de la tiroides, está conformada por dos lóbulos, un mismo, ¿vale? Entonces, ahora, ya que sé cuánto mide, tengo que buscar en mi nódulo tiroideo dos cosas, la anatomía y la fisiología, morfofisiología. Primero, el tamaño. ¿De qué tamaño va a ser? Si es mayor de 1 centímetro, menor de 1 centímetro. Hay muchísimas guías. La medicina, en lugar de tender a la unificación de criterios, empezamos a dividirnos, se nota todo, ¿no? Hay una clasificación del Colegio Americano de Radiología, hay una clasificación del Colegio Endocrino Europeo, hay una clasificación, todo el mundo sabe la clasificación. Desgraciadamente, eso está bien, porque si se acuerdan en pediatría, los valores más exactos son los valores estandarizados, porque hablan de tu población en general. ¿Pero qué creen? Ahí hay un área de oportunidad. A nivel Latinoamérica no hay un consenso clinical. Hay estudios, pero no hay revisiones, ¿de acuerdo? Para saber qué realmente sirve en Latinoamérica. Obviamente, la escuela más cercana es privada, ¿no? Entonces nos apegamos mucho al Colegio Americano de Radiología. Entonces vas a ver el tamaño, el número de nódulos, acuérdense, va a ser un solo nódulo o un nodular, la firmeza, los exoptálmos, ganglios cervicales, movilidad, ¿de acuerdo? Y en cuanto a la situación fisiológica, si hay presencia de taquicardia, palpitaciones, insomnio, alteraciones en el peso, ¿de acuerdo? Ok, vamos a ver. Obviamente, conforme van apareciendo signos y síntomas, empezamos a tener un problema mayor, ¿de acuerdo? Si hay una disnea persistente, una disfagia persistente, una disfonía persistente, aumenta el riesgo de malignidad, adenopatía cervical unilateral o un ganglio centinela, algo que encuentres, algo que te llame la atención. Si lo encuentras de los dos lados, pero tiene un antecedente de una infección, pues vas a pensar más en eso. Pero si es una adenopatía que ya está abarcando los dos semicuellos, tenemos problemas, ¿de acuerdo? Luego tenemos los antecedentes heredofamiliares, el carcinoma muscular, que está asociado genéticamente, cáncer de tiroides, neoplasia endocrina múltiple, los extremos de la vida, ¿de acuerdo? Aguas con esto, menores de 14 años, donde se encuentra un nódulo tiroideo, mayores de 70 años, donde encuentras un nódulo tiroideo, tienes que suspender, no hay más. Y que el nódulo va a tener las mismas características en cuanto a la clínica que una adenomegalia. ¿Se acuerdan de las adenomegalias patológicas? Hay pérdida de la estructura. Recuerden los libros de anatomía que te dicen que un ganglio tiene la forma de un frijol, de una habichuela, que tiene un hilio central, y así se mantiene, debe de ser de consistencia blanda. Cuando hay una alteración en los bordes, cuando se pierde esa forma de habichuela, se redondea, o peor aún, se vuelve espiculado, cuando pierde el hilio graso, cuando aumenta la vascularidad, cuando hay calcificaciones, cuando está adherido a planos profundos, cuando está pétreo, cuando duele, eso es malo, ¿no? Tú encuentras eso clínicamente y donde lo encuentres, axila, ingle, donde lo encuentres cuello, es malo. Lo mismo ocurre con la tiroides, cuando el nódulo, si encuentras un nódulo firme, pétreo, que sospechar, ¿de acuerdo? Y peor aún, un crecimiento progresivo. ¿Qué crees? Siempre tuve una bolita aquí en el cuello y la sentía y hasta pensé que era normal. Pero de 2 semanas para acá, 3 semanas para acá, está creciendo terriblemente. Me empieza a causar dolor. Me cambió la voz. Totalmente, ¿no? Creo que es obvio, ¿vale? Entonces, vamos a tener, ¿qué vas a hacer de laboratorio y gabinete? La guía de práctica clínica,
los endocrinólogos siguen esto. Y está bien, ¿no? Debido a la sensibilidad, para detectar disfunciones tiroideas, lo que tenemos que buscar es TSH. Si encuentras la TSH normal, ahí te quedas, no hay más pruebas. Si la encuentras aumentada y está baja, tu T4 y tus antitiroperoxidasas, hay una mayor probabilidad de muerte. Si la encuentras disminuida y aumentada la T4, la T4 total o la T3, hay una menor probabilidad de malignidad. ¿Cuál es el problema de esto? Que no te confirma nada, si es maligno o no es maligno, solamente una sospecha diagnóstica. Es importante hacerlo porque necesitas tener un parámetro de salida. Y la TSH va a ser útil, sobre todo en seguimiento, si llega a ser cáncer, ¿de acuerdo? Vamos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Punto. No, o sea, no hay más. Tú ves un nódulo tiroideo, te da desconfianza o te da confianza y dices, hay que hacer algo. Una ecografía, ¿de acuerdo? Sobre todo porque la ecografía es lo que ha demostrado mayor sensibilidad, el 87%, especificidad del 97%, y una precisión diagnóstica del 96.2%. ¿Cuál es el problema que yo tengo con la ecografía o que tenemos con el ultrasonido? Es una prueba estática operador dependiente, ¿de acuerdo? A ti te van a mandar unas fotos que es como si te, bueno, lo saben, ¿no? Como si te mandan fotos a un corredor, ¿no? Y te dicen, ¿sabes qué? Se lastimó la rodilla. Y te toman una foto y está corriendo y la otra en el piso. ¿No viste cuándo se lastimó, de acuerdo? Entonces tienes que contar por lo que te dicen en tu reporte oficial. Entonces es operador dependiente totalmente. Tú confías totalmente en lo que te dice tu ultrasonografista. Por eso yo les recomiendo tener un aliado ahí en rayos X que nos eche la manita con eso. Y en la ecografía vas a encontrar el número, la localización, el tamaño, la descripción ecográfica y la presencia de neuropatías cervicales, ¿de acuerdo? Si se fijan, es lo mismo que veíamos en la clínica, lo único que cambia es mi descripción ecográfica, ¿de acuerdo? ¿Y esto para qué? Para hacer mi diferencial si tengo que seguir más adelante con una punción, con una biopsia por aspiración con aguja fina, ¿de acuerdo? Entonces, primero, como la medicina misma, de lo normal a lo patológico. Aquí vemos tejido tiroideo, el tejido tiroideo es homogéneo, aquí ven un corte longitudinal, aquí vemos tejido tiroideo, aquí se ve la tráquea, aquí se ven los lóbulos, aquí se ve el istmo, y aquí también vemos cortes longitudinales, donde se alcanza la tiroides, si se fijan, son totalmente homogéneos, ¿de acuerdo? Se diferencia el parénquima, su cápsula se alcanza a ver el resto de estructuras, que en este caso son músculos, ¿vale? Y en este caso, pues. Y entonces vamos a tener una situación y vamos a empezar a clasificar. Vamos a ver en esta imagen, por ejemplo, aquí vemos a la izquierda un nódulo tiroideo isoecogénico y a la derecha un nódulo hipoecogénico, bueno, más oscuro que el resto del tejido tiroideo normal circundante. En este caso, con algunas calcificaciones gruesas. Se alcanza a ver, ¿no? Esos puntitos blancos, borde ecográfico longitudinal, se ve sólido, hiperecogénico, bien delimitado y afortunadamente sin calcificaciones. Un nódulo tiroideo quístico anecogénico, ahí se ve el ultrasonido, obviamente, como no rebota la onda sonográfica, traspasa la estructuralidad sin generar ningún eco, ¿de acuerdo? Y un nódulo tiroideo sólido, quístico o mixto, aquí se ven los dos tipos de estructuras. Rodeado con un halo hipoecogénico, una porción periférica del nódulo es sólida, que es isoecogénica, y el centro es líquido, que es caliente. ¿De acuerdo? Bueno, ya tenemos eso. Vamos a ver, con lo que vamos formando, vamos a tratar de darnos una idea, porque lo más importante de esto es como cuando el vértigo. El vértigo, ¿qué es lo que me importa? Si es central o periférico. ¿De acuerdo? Ya, si es central, oye, urgencia, si es periférico, ahí se le manda a ver aquí, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? Aquí lo primero es sospechar, encontrar malignidad antes de hacer cualquier otra cosa y mandarlo así, ¿no? Entonces, vámonos. Espongiformes, les decía, este genotipo tiene diferenciación celular, no te preocupes. Va a aparecer esponjas el 3%, la malignidad es muy baja. ¿De acuerdo? Iso o hiperecoitos, parcialmente quísticos, con modulaciones sólidas, excéntricas, hay un 5-10%, es una baja sospecha.
Nódulos de sospecha intermedia, hipoecoicos, sólidos, lisos y de márgenes regulares. Se conserva la estructura al final, ¿de acuerdo? Problemas. Nódulos de alta sospecha. Del 70 al 90% van a ser muy hipoecoicos, sólidos, márgenes irregulares, microcalcificaciones, a cualquier nivel, ¿de acuerdo? Más alta que ancha, en visión anatómica, ¿de acuerdo? Y vamos a ver, entonces, vamos a ver unos ejemplos de malignidad. Aquí tenemos un nódulo tiroideo sólido, porque decíamos que la mayoría son sólidos, casi todos. Marcadamente hipoecoico, además presenta microcalcificaciones en la periferia. Ya vieron, microcalcificaciones en algunas series se ha visto que es el patrón decisivo para la biopsia y para la malignidad. Entonces, tú donde te reporten microcalcificaciones, aguas. Nódulo tiroideo sólido más alto que ancho. El diámetro anteroposterior alto es mayor que el diámetro longitudinal ancho, y siguen, ¿no? Está marcada con los indicadores ultrasonográficos, que son estos hachicitos, y me dice que está más alto que ancho. Nódulo tiroideo sólido es un porte transversal adyacente a la arteria carótida común. Se ve. Y encontramos microlobulados tipo ecoico, ¿de acuerdo? Nódulo tiroideo sólido con microcalcificaciones en el interior y en la periferia se ven, ¿no? Como vidrio esmerilado, o como dicen algunos artículos, ¿no? Como cáscara de huevo. Y todos esos son sea papilar del tiroideo, ¿vale? En distintas presentaciones, paciente, ¿vale? Les decía, todo el mundo se pelea, todo el mundo quiere su clasificación, hay como 50, nadie concuerda, no nos vamos a quedar nosotros con esta, que es IRRAS, ¿de acuerdo? El Colegio Americano de Radiología, que es una variante del IRRAS, que seguramente también lo conocen, entonces, ya saben, los otorrinos nos encanta pegar tramos y decimos, si hay un IRRAS, porque hay un IRRAS, ¿no? Y los radiólogos pues, nos hacen segunda y tenemos IRRAS 1, totalmente normal. Acuérdense que también puede haber un X, cuando yo una cirugía, uno sabe qué pasó, ¿de acuerdo? IRRAS 1, IRRAS 2, no de los benignos, el porcentaje de malignidad, 0%. Si a ti te reportan un IRRAS 2, ahí está. ¿Vale? Luego, IRRAS 3, nódulos probablemente benignos, es menos del 5% para la malignidad. Y aquí es donde se empieza a complicar la cosa, porque antes nada más teníamos IRRAS 5 y se acababa, y IRRAS 4 era 1. Pero ya me lo dividieron en 3, ¿de acuerdo? IRRAS 4A con una identidad incierta y un 9.5. IRRAS 4B, nódulos sospechosos, 48%. No, o sea, de uno a otro subió un 40%, ¿no? 4C, nódulo muy sospechoso, 85%, ¿no? O sea, están duplicándose exponencialmente. Tierra 5, nódulos probablemente malignos, mayores al 85%, tierra 6, maligno totalmente. Pero ya tiene su jiribilla, ya está detectada con biopsia o por función, y es el 100%. O sea, casi nadie, ningún porcentaje. Entonces, pues yo creo que tomamos de corte el IRRAS 4, ¿no? Para empezar a hacer nuestro siguiente paso, porque imagínate, tienes la fortuna de que te digan, te vas a arriesgar a esta cierta, pues, es mucho, es mucho. Pero afortunadamente no se trata de riesgos, la medicina no es un juego, para eso la medicina tiene reglas, tiene estudios clínicos controlados, autorizados, etcétera, etcétera, metaanálisis para que no ocurra eso. Entonces vamos a regresar a nuestra TSH y a lo que le gusta a los internistas. Si la TSH es inferior o normal, hay que hacer una gamografía. Y eso va a servir para descartar tejido tiroideo ectópico, bocio retrocesional, metástasis de cáncer tiroides. Nódulos hiperfuncionantes o calientes, que son afortunadamente el 8%, son malignos del 1 al 5%. ¿De acuerdo? Nódulos hipocautantes o fríos son 80-85% malignos, no necesariamente, del 10 al 15%. Entonces, acuérdense, lo caliente no es tan caliente, ¿de acuerdo? No lo tienes que resolver inmediatamente, ¿vale? Porque es baja la estadística y el porcentaje de que sean malignos. Ok.
Vamos a ver que ya encontraste tu lesión, tu TIRAS 4, tu TIRAS 5, y vas a hacer una biopsia o punción por aspiración con aguja. Haces una citología, localizas qué. Si es multinodular, pues agarras el nódulo más grande o el nódulo que tiene sospecha de malignidad y haces 2 a 5 punciones. Estiras, acuérdate que tiene que tener presión negativa toda bruta, con tu jeringa para poder sacarlo. Aspiras 2, 5 en abanico de preferencia para que puedan salir y lo pones en tu portafolio. Por palpación, pues el problema es que hay falsos negativos, ¿no? No tienes ojos de ultrasonido, y hay del 5 al 10%, pero por ecografía mejora la sensibilidad desde el 65 hasta el 100%, especificidad del 70 al 100%, y falsos positivos, 0.6, a lo mejor por andar de meticuloso y no querer pegarle de más, se puede dar un falso positivo, ¿de acuerdo? Bueno, y a partir de ahí viene la clasificación histopatológica, ¿de acuerdo? Y va a ser en base a tu función por asociación de rutina. Y vas a tener 6 clasificaciones. Según Bethesda, la clasificación es 1, la categoría es insatisfactoria. El riesgo de malignidad es alto, del 20% del riesgo de malignidad. Bueno, este es el riesgo de malignidad media, ¿de acuerdo? De porcentaje. Y esto es después de cirugías. Entonces, nos vamos a quedar con esto, sobre todo. Es del 20%. ¿Por qué? Porque pues, es insatisfactorio. Realmente no estás tocando nada y estás jugando. El 2, benigna, el riesgo de malignidad es 2.5. 3, atipia o lesión con significado indeterminado, riesgo de malignidad 14%. Pero los rangos, que son los de este lado, van del 6 al 48%, ¿vale? 4, neoplasia folicular o sospecha, y aquí se me borró, que es más o menos como el 35 al 40%, 14 al 34%. Y sospecha de malignidad 70, un rango de 53 a 97, y 6 maligna, que es el 99, que es del 94 al 100%, ¿de acuerdo? Entonces vas a ver tu clasificación de Bethesda y a partir de ahí vas a tomar decisiones. ¿Qué seguimiento vas a hacer? Bueno, si no tienes diagnóstico, pues no hay más. Si tú agarraste, la tomaste su biopsia o se la mandaste a tu otorrino de confianza o a tu club de cabeza de confianza y no salió, pues hay que hacerla de nuevo. Pero pues ya con ecografía no vas a someter al paciente al riesgo de un resultado indeterminado. Si es benigno, te tranquilizas y hacemos TSH y ecografía más o menos dentro de 12 a 24 meses. ¿De acuerdo? Si hay atipia, la repites para ver si es cierto y vas a programar tu cirugía según lo que encuentres en la ecografía y el estudio molecular, ¿de acuerdo? Si la neoplasia hay una neoplasia folicular sospechosa o sospechosa de neoplasia folicular, solamente si lo sospechas, vas a hacer una cirugía con una hemitiroidectomía, solamente si la lesión es solitaria. Ahorita vamos a hablar de la hemitiroidectomía rápido para entender por qué se hace la mitad o por qué se quita toda completamente. Sospechosa de malignidad, no la piensas, tiroidectomía. Y maligna, no hay más tiroidectomía. Les decía, hay controversias sobre si existe o no existe la tiroidectomía total. Quédense con eso, ¿de acuerdo? Y su diferencial, que son súper importantes. Adenoma tiroideo benigno, o no funcionante, tiroideo benigno, carcinoma de tiroides, opción multinodular, conducto de quiste tirogloso, sobre todo si son jóvenes, ¿de acuerdo? Es una masa en la línea media, que es un permanente, embriológico, quiste epidermoide, una masa móvil, firme y subcutánea, un laringocele, que es lateral, que realmente hay que hacer la diferenciación, agarras y empieza al paciente que haga maniobra de balsama, y sí, ¿de acuerdo? Neoplasia no tiroidea del cuello, linfoma, metástasis, ganglios linfáticos, o algún quiste de hendidura braquial, que puede ser una masa lateral del cuello, también en niños, más a menudo, y tiene que tener un trayecto fistuloso que va a drenar dependiendo de qué árbol se quiste, ¿de acuerdo? Tratamiento, bueno, acuérdense que al final de cuentas esto es calidad. Puede ser que sea benigno, sea un bocio o algo así, pero el paciente tiene presión de cuello, disfagia, sensación de globus, disnea, dolor, es mayor de 4 centímetros, un cambio sospechoso clínico o ecográfico, o a lo mejor algo que para ustedes o para mucha gente es banal, su imagen, ¿de acuerdo? La imagen es calidad de vida, recuerden, ¿no? Porque si yo me veo bien, si yo me siento presentable, tengo mayor seguridad, tengo mayor calidad de vida. Entonces, si el paciente tiene una bola y yo le digo, no le voy a operar, no le voy a hacer nada, porque usted está bien, sí, incómodo,
acuerdo? Drenaje por función cutánea, bueno, vas a encuentras los quistes, los drenas, y a veces hay que drenarlos cada 6, cada 12 meses. ¿Para qué? Lo drenas y fin de la historia, ¿de acuerdo? Se puede hacer ablactación térmica. Ahora hay un buen de cosas. Acuérdense, cuando hay muchas cosas, es porque hay un gol estándar y los demás están creciendo, o porque ninguna, no quería decir eso, pero ninguna sirve tan bien, ¿de acuerdo? Entonces, hay una ablación térmica, técnica mínimamente invasiva, permite la reducción de los nódulos grandes, mejorar los síntomas más locales y la estética, pero aumenta el costo, ¿de acuerdo? Yodo radioactivo funciona cuando es un bocio hiperfuncional sintomático, cuando es elevado el riesgo de la cirugía. Imagínense un paciente con múltiples comorbilidades, o cuando el paciente, porque al final de cuentas la cirugía tienes que ser un acto consensuado, ¿de acuerdo? A menos que sea una urgencia, o una urgencia lo cambian, ¿de acuerdo? Pero si es una cirugía electiva, tiene que aceptar, ¿de acuerdo? Que obviamente el yodo radioactivo es practicado en el embarazo y en la lactancia, ¿no? Veamos. Este es el cuadro que viene en nuestras guías de práctica clínica, donde viene todo el esquema. Se ve gigante, pero lo vamos a desglosar. Vamos a desglosarlo uno por uno, ¿de acuerdo? Entonces, tú ya tienes tu nódulo tiroideo. Y vámonos primero por la baja, ¿de acuerdo? Vámonos por lo que no tengo nada que decir. Tienes tu nódulo tiroideo, haces tu TSH y resulta que está baja. Haces tu gamografía para buscar tejido tiroideo y encuentras un nódulo caliente, ¿de acuerdo? Vamos primero por este lado. Nódulo caliente de 3 de 4 y puede ser un hipertiroidismo suplente o un hipertiroidismo tratamiento médico. Punto, se acabó. Lo caliente no es caliente, ¿de acuerdo? Lo caliente no me pone las manos calientes. Me regreso, entonces TSH baja, gamografía, sale que es un nódulo frío y regreso. Ecografía, ¿de acuerdo? TSH normal o aumentada o nódulo frío es igual a ecografía, ¿de acuerdo? Y vamos a ver, ya estoy en mi ecografía y tenemos nuestra clasificación, ¿de acuerdo? Ecográfica, alta sospecha, sospecha intermedia, sospecha baja, muy baja sospecha, patrón benigno. Patrón benigno, no hay que hacer biopsia, ¿se acuerdan? 24 meses y seguir. Muy baja sospecha, aquí ya me empiezan a hablar sobre centímetros, ¿de acuerdo? 2 centímetros, 1.5, 1 centímetro, mayor a 1 centímetro. El corte va a ser 1 centímetro, ¿de acuerdo? Si tú tienes 1 centímetro, vas a empezar a hacer tu citología, ¿de acuerdo? Y vamos. Y entonces, quienes no diagnostica, es la función benigna, no hay cirugía. Atopia o lesión con significado indeterminado, es razonable completar el estudio con evaluación de riesgo de la malignidad, hacer test molecular, repetir la VA, y en lugar de proceder directamente a alguna estrategia quirúrgica, ¿de acuerdo? Neoplasia folicular o sospecha de la misma, en general pasa por decisión, diagnóstico quirúrgico, cirugía. ¿De acuerdo? Sospechoso maligno, sí, ¿vale? Entonces, pues ya quedó claro qué es lo que tenemos que hacer y por qué lo tenemos que hacer. Vamos a hablar de los grandes grupos del cáncer del tiroides. Vamos a tener que la relación de estrés a 1 en mujeres lo más común son los microcarcinomas papilares, y vamos a tener que van a partir de 4 tipos históricos. El 85% va a venir de células tiroideas foliculares, ¿de acuerdo? Y de las células tiroideas foliculares vienen 2, que son los más comunes, el cáncer papilar y el cáncer folicular, ¿de acuerdo? El cáncer papilar te va a dar el 70% y el folicular el 15%. Evolución lenta, buen pronóstico, te la puedes llevar tranquila. Luego sigue el cáncer medular, que se desarrolla a partir de las células paraculares, células C, que desarrolla la calcitonina. Representa el 4,7 de los tumores tiroideos, el 4,7% de los tumores tiroideos. El linfoma tiroideo y las metástasis tiroideas, ya les decía. Y después viene el caos rápido, ¿no? Del 1 al 2%, y se llama formas diferenciadas o anaplasia, ¿de acuerdo? Se puede presentar en pacientes ancianos y es de evolución rápidamente desfavorable. Quédate con eso. Eso, grábatelo, ¿de acuerdo? ¿Y por qué te lo vas a grabar? Bueno, veamos. Vamos a empezar con el cáncer tiroideo de origen folicular diferencial. Se va a desarrollar a partir de los tirocitos. Aquí una forma de cáncer papilar en un 80% de las veces. La edad media, 45 años.
bien diferenciado histológicamente, multifocal. Se presentan adenopatías cervicales del 20 al 50% porque le encanta moverse a través de los ganglios linfáticos, de las cadenas linfáticas. Y obviamente la invasión ganglionar va a aumentar el riesgo de caída. Y puede haber variantes histológicas agresivas, sólidas, variantes de células de interfela o RNAi, células altas, células cilíndricas, esclerosante difuso o de alto grado de implicación, ¿de acuerdo? El 5 a 6% de los casos va a llevar a metástasis pulmonares o en forma miliar o en micronódulos, ¿de acuerdo? Porque les digo, le encantan las vías linfáticas. Entonces tenemos un folículo normal, tenemos un carcinoma papilar de tiroides, hay los cambios, pseudoinclusiones, membranas irregulares, el núcleo está limpio, porque se matina, la morfología celular está totalmente cambiada, pero hay una estructura, ¿de acuerdo? No tengo para a corto plazo. ¿Bien? Ahora vamos al cáncer tiroideo de origen cultural diferenciado. Suele aparecer a los 50 años. Tiene criterios de agresividad cuando hay una inflamación capsular mínima, por eso la cápsula es tan importante. Porque recuerden que las cápsulas son nuestra primera barrera de contención de cualquier órgano, de cualquier patología, y el cáncer, ¿de acuerdo? Hay una invasión moderada o es masiva. Acuérdense que mientras más se nutre un cáncer, más agresivo va a ser, porque va a estar bien bonito, bien fuertote, bien grandotote, ¿no? Y no puede apreciarse necesariamente. Esto tiene que ser con estudios dinámicos de ecografía. Y aquí, diferente al anterior, es una enfermedad que se va por hematógeno. También metástasis pulmonares, pero ahí le va a gustar más las óseas y las cerebrales, pues va a buscar los octávicos. ¿Okay? ¿De acuerdo? Tratamiento, bueno, tiroidectomía total. Se completa con vaciamiento ganglionar a requerimiento, ¿de acuerdo? Si hay ganglios tomados, vamos. Se hacen los cuellos, regularmente uno, o a veces los dos, pero eso se pone feo, ¿no? ¿Cuándo no realizas la tiroidectomía total? Bueno, se realiza la tiroidectomía parcial. Se detecta en un transoperatorio una lesión menor a 2 centímetros o a 4 centímetros para el papilar intratiroideo, y se reserva, y hay integridad del lóbulo restante, el contralateral está íntegro porque existe una ecografía previa, pues, nada más, le dejas la tiroidectomía, ¿de acuerdo? Siempre y cuando el paciente te haya afirmado que acepta la vigilancia prolongada. Si alguno de estos criterios no se cumple, no hay más, porque tú no sabes cuándo va a regresar, tú no sabes en qué momento se puede poner complicado eso, y ahí está. Tiroidectomía total es el tratamiento ideal, pero hay sus atenuantes para seguir haciendo los pacientes. Obviamente, pues, la diferencia es el consumo de inmunoglobulina, ¿de acuerdo? Efectos adversos, pues, el hipoparatiroidismo, la parálisis de las cuerdas vocales en 1.5%. ¿De acuerdo? En cuanto al hiperparatiroidismo, cuando se hace tiroidectomías total, se pueden encontrar, se secan las paratiroides que si sigue conservándose alguna arquitectura morfológica del estroma tiroideo, las logras diferenciar de todo un color y las implantas. ¿Dónde las implantas? Pues en el externo tiroideo. Ya no haces lo que hacían de ponerlo en el peritoneo, ¿no? Lo dejas en el externo y lo sigues rastreando, ¿vale? Tratamiento radiometabólico. Afortunadamente estos dos responden muy bien al yodo, de acuerdo, le da yodo 131 para destruir todo el tejido tiroideo residual. De lo que les comentaba, ¿se acuerdan que no existen las tiroidectomías totales? Porque queda algo, 2, 3 células. ¿Cuántas células se necesitan para tener cáncer? Ahí está, ¿no? Entonces dices, vamos, le damos yodo. Entonces el aumento de la TSH va a incrementar la captación selectiva del yodo por las células sanas. Responde mucho la captación de yodo a través de la TSH. El yodo emite una radiación que es un recorrido de 1 milímetro, por eso es muy seguro en cuanto a la destrucción de células. Y a lo captado, pues funciona perfecto. Es necesaria la hospitalización del paciente por 3 a 5 días en un cuarto blindado, con estructuras aislantes, plomo, obviamente, ¿no?
Ya puede haber pues, náuseas, parotiditis, modificación del sabor, puede haber hiperostomía, edema cervical, ¿de acuerdo? Es importante que antes de esto, y por eso también hay una controversia sobre la tomografía y con contraste, debes de evitar las sobrecargas de yodo y diatogénicas, como la miodarona, de contacto yodado, o la glospovidona, ¿de acuerdo? Obviamente, contraindicadísimo, ¿de acuerdo? Ahí nos vamos. Tratamiento hormonal, pues le vas a dar su levotiroxina de 1.6 a 1.7 gramos por kilogramos al día, pero vas a estar monitorizando tu TSH, ¿de acuerdo? Para que esté a 1 a 0.5 miliunidades por litro para un cáncer de buen pronóstico. Y tiene que ser inferior a 0.1 miliunidades por litro en los demás casos. Hay que reajustar después a los 6 meses, a los 12 meses. Es un bajo riesgo de recaída, 0.3 a 2 unidades, elevado riesgo de recidiva en 0.1, 0.5, y no curados cuando es menor a 0.1, perdón, unidades, ¿vale? Es tu seguimiento con hormona tiroidea, ¿por qué? Porque estimula. ¿Se acuerdan las teorías que vimos al principio? Entonces tú tienes que mantenerla cuadradita. Y por eso vas a tener tu vigilancia. Pues tu vigilancia va a ser medición 6 a 12 meses de la TSH y de la tiroglobulina. Que realmente la tiroglobulina te sirve como factor pronóstico de la recidiva, ¿de acuerdo? Después de la tiroidectomía total del yodo, la tiroglobulina debe ser indetectable, no debe de haber, ¿de acuerdo? Y debe de sospecharse de enfermedad residual a más de un nanogramo por tolerabilidad cardíaca, ¿por qué? Por lo que le decía, son calorías catalizadoras, ¿de acuerdo? Vas a palpar el cuello, tu clínica es súper importante, buscando alguna situación. Recuerda, te estás metiendo con el linfático, te estás metiendo con todas las estructuras importantes en cuello, carótida, tráquea, esófago, etcétera, etcétera. Entonces hay que palpar y revisar periódicamente ultrasonografía, 6 a 12 meses, ¿vale? Y así vamos con el cáncer anaplásico. Afortunadamente es raro, 1-2% del cáncer tiroideo y una correlación con los adultos mayores, ¿de acuerdo? Y esto es muy interesante, precede de la desdiferenciación de un cáncer papilar o un folicular desconocido. El paciente se ve una bolita, el paciente agarra, tiene una bolita, la tengo de toda la vida, lo que les decía al principio de la plática, 2 semanas es un melocotón, ¿de acuerdo? Aguas, a correr todos, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya les estoy diciendo, viene de aquí, había un predecesor, no lo sabíamos, o peor aún si lo sabía el paciente, y por eso es la importancia de la vigilancia de los otros dos. ¿Sí? Entonces, y esto es por lo que, bueno, aparte de su estructura molecular, de sus estructuras celulares, no produce tiroglobulina, no capta yodo radioactivo y no responde a terapia. O sea, blindadísimo está para poder hacer lo que quiera. ¿Qué me va a orientar hacia un anaplásico al principio? Pues la clínica. Solo la clínica. Aparición brusca de una masa cervical anterior que se desarrolla a expensas de todo un lóbulo, indurada, a menudo dolorosa. ¿De acuerdo? Y adherente a planos profundos, musculares, viscerales, todo un caos en cuestión de semanas, cuestión exageradamente de meses, ¿vale? Exageradamente porque ahorita vamos a hablar sobre el día, ¿vale? Tratamiento urgente, ¿de acuerdo? Urgente, no hay más. ¿Por qué? Porque cuando se detecta un anaplásico, es 50% probable que haya metástasis, ¿vale? Te haces su TAC, cérvico toracoabdominal, su PET scan con glucosa, examen por otorrino en busca de parálisis laringia, su quimioterapia, radioterapia, hasta le pegamos todo. No responde a nada, hay que pegarle con todo lo que tiene, ¿de acuerdo? Y esto es lo importante, la mortalidad a un año es del 80%, ¿de acuerdo? Con una mediana de supervivencia de 4 meses, ¿vale? Por eso es que hay que actuar de buena. Y luego vamos con el medular de tiroides. Se desarrolla a partir de las células parafoliculares, del 4 al 7% de tiroideos. La presentación es esporádica de un 75% y genéticamente, aquí sigue mi correlación, 25%, ¿de acuerdo?
Se transmite de modo autosómico dominante y va a depender de mutaciones terminales en el gen RET, en un cáncer medular de tiroides familiar, en neoplasia múltiple 2A y 2B. En la rosa, acuérdense que se asocia a cáncer medular, en el citoma, y también hay hiperparatiroidismo. Y en la 2B, asociación con cáncer medular, neuromatosis cutáneo-mucosa, dismorfia marfanoide y pero los primero hay que tratar el citoma, ¿de acuerdo? Y después te vas a ayudar, ¿vale? Organizaditos, que por eso hay guías. ¿Bien? La supervivencia, aquí está el informe, ¿no? Es un cáncer, ¿no? Al final de cuentas, pero 10 años el 65%, y los peores pronósticos ya lo decíamos. Los extremos de la vida, sexo masculino, entonces imagínate, sexo masculino, menor de 14 años, mayor de 70 años, la extensión inicial del tumor, el tamaño, la invasión local, si hay linfadenopatía, metástasis, y tienes que vigilar la calcitonina, ¿de acuerdo? El antígeno carcinoma embrionario en un rango menor a los 6 meses, ¿de acuerdo? Después de que empieces el tratamiento, tienes que estar en vigilancia con esto, ¿por qué? Porque es prescripción celular y después de visto. Y vamos a ver, en cuanto a la histología, es un tumor de tamaño variable, un promedio de 2 centímetros, localizado en la unión del tercio superior, por eso te digo, hasta puedes orientar la situación histopatológica de donde encuentras el nódulo, superior y medio de los nódulos tiroideos debido a la distribución topográfica de la célula, ¿verdad? Entonces, las células son redondas o poliédricas, con un sistema tumoral que puede contener depósitos de calcitonina en forma de sustancia hialina amiloide y muy a menudo va a ser hipoecogénico. ¿De acuerdo? Y es decir, por los dos expresión. Vía sanguínea o hemática y linfática. ¿Vale? Vamos a encontrar la linfática y también la linfática te puede dar metástasis y también te puede dar alteraciones. ¿Va? Aquí en el cáncer medular de tiroides, en el 50% de los casos va a haber una extensión, cambio local, regional en el momento del diagnóstico. Y hay que vigilar la calcitonina, que puede estar mayor a 50 o a 100 gramos por litro. La concentración del antígeno carcinoma embrionario, la prolactina y CA19 de la. Se pueden hacer pruebas de estimulación de calcitonina por percusión cálcica o inyección de pentagastrina, pero ya no están indicadas, ya no se ha encontrado, a lo mejor si le un artículo viejo, van a decir que responden muy bien los celulares, pero ya se dejaron de utilizar desde hace un buen rato, ¿vale? Entonces, ¿cuál va a ser tu tratamiento? Tratamiento. Haces una tiroidectomía total, asocias una resección linfática del compartimento central de cuello y en ocasiones, cuando tenga sospecha, el túbulo carotídeo, ¿de acuerdo? Y si la terapia no hacer un cuello radical, radioterapia y quimioterapia. Y sobre todo, si tienes un patrón genético, apoyarte de la confirmación de oncotécnica. Debe de programarse la identificación del cromosoma y el preparatorio. Guárdense primero, cromosoma y después. ¿Va? Y ahí los tienen todos en un cuadro, en un resumen que pueden encontrar, la supervivencia, los que les dije, los propios de la tiroides, metástasis, anaplásico, pocos diferenciados, papilar, folicular, y su sobrevida de 10 años. Obviamente, el día de la ¿de acuerdo? Si quieren abrir luces, sí es complicado, no, no, clásico es complicado, sí, operarlo, la vigilancia, sí, sí, es en algunos puntos frustrantes, pero si algún cáncer pudiera elegir, sería el, ¿de acuerdo? Y segundo, ¿vale? ¿Por qué? Porque suelen ser muy autolimitados, digo, tendrás que tener mala suerte, plástico, ¿no? Ya ven las estadísticas. Entonces, pues un papelero, mi vigilancia, mi dermatoxina, de la vida, ¿no? En cambio, uno de colon, que ya lo veremos, o uno de esófago con el barret, precisamente, que también lo veremos, vamos a aplicar todo, ¿no? Entonces, si me van a elegir esteroides, les digo, ya estoy fuera del grupo etario, pues, el título también, ¿de acuerdo? Muy bien, eso es todo de mi parte. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Depende.
6 meses, se varía y te dice 6 meses, 12 meses, dependiendo del tipo de cáncer y de los que se puede encontrar. Sobre todo un anaplásico, ¿no? Un anaplásico lo vas a estar vigilando hasta ver cada 15 días, cada mes, ¿de acuerdo? Porque te digo, clínicamente responden muy mal, ¿no? En cambio, un folicular, puede ser cuestión totalmente distinta con un linfoma o con una metástasis. Pues una metástasis de esófago, pues vas primero por esófago, ¿no? Y después la metástasis, ¿vale? En tiroides no te va a hacer daño una metástasis. Lo ideal, pero no va a pasar absolutamente nada. Claro, claro, acuérdate que la clásica de cáncer, podemos hablar son cuando tú pagas por tiroides, es el momento de grave, le pides al paciente que trague saliva y luego de tragar saliva, se le puede mover, se mueve, está adherido, está fijo, disfonía, disfagia, ahí se están palpando a ver qué hay, ¿no? Sí, la clínica es lo más importante. Te digo, foco rojo, red flag, dirían los chavos, diría la chaviza, es cuando agarras y te dice, tenía una bolita aquí, de este lado del cuello, y de repente empezó a crecer. Pero, ojo, eso es lo que hace la magia de la medicina, ¿no? La clínica. Porque, por ejemplo, fue con alguien, hizo una biopsia y creció rápidamente. Eso es muy probable que no haya crecido por el anaplásico, sino porque ahí le dieron a un vasito, se llenó de sangre y tiene hemorragia interna, tiene dolor, o un coloide, no se emocionaron de más, picaron donde no debía, igual crece demasiado y ahí. O igual, si les pasó la emoción, le dieron hasta la tráquea, se llenó de aire, va a tener una bolsa. La consistencia va a ser blanda, va a ser episematosa, totalmente distinto. Pero ahí vas haciendo tus diferenciales, ¿de acuerdo? Si ya lo encuentras petrio, encuentras ganglios, pues todo bien. De mi parte sería todo.